Hola, buenos días a todos. En este video pues quiero in- como dar una especie de abrebocas o como una especie de norte para saber en dónde estamos y el tipo de, de carrera que estamos estudiando, dónde está ubicada aproximadamente. Este video, aclaro, pues es para las personas que están un poco, pues, un poco perdidas todavía con el tema del cómputo, de por qué estoy estudiando esta carrera. A veces uno tiene una expectativa y resulta que la realidad es otra, o a veces nuestras expectativas no eran tan altas y en la realidad se supera lo que estamos estudiando. De antemano digo, pues esto no es este video no es para personas que ya saben el tema, es para personas que de pronto están arrancando con esto, que entraron a la carrera de AXO por de pronto sin saber muy bien en qué consistía o dónde se ubica en el ámbito pues, de lo que es la computación y demás. Por eso hice pues, un pequeño esquema, esta presentación pequeñita como para que lo revisemos. Y revisemos conceptos básicos que a veces uno da por sentado que todos conocemos o manejamos, pero realmente en ocasiones pues no es así, no es tan obvio. Como repito, es para personas que quieran tener un norte o que tengan conocimientos muy bajos o encuentros muy pequeños con la tecnología. Ya para las personas experimentadas, pues entenderán que esto no les aplica porque ya sabrán todos estos temas básicos. Iniciamos porque quiero explicar, pues, qué es el mundo del cómputo a nivel general, ¿no? Desde mi perspectiva, desde lo poco que sé, porque pues me faltará mucho por aprender, pero pues quiero expresárselo a la persona que le pueda servir. Eh, Cuando hablamos de cómputo, informática, redes, computación, todo este mundo de las tecnologías, de la información y la comunicación, las llamadas TIC, eh, está constituido por una amplia gama como unas bastantes ramas. Nosotros no, pues por lo general, a no ser de que seamos alguien muy tocado por los dioses, gente que sí, pues, no se tiene capacidades extraordinarias de aprendizaje, no es mi caso, que manejen todo. No conozco el primero, pero pues lo aclaro porque pues no faltará quien lo maneje, ¿no? Yo no soy el caso y creo que si estás viendo este video y lo terminas de ver, pues tampoco será el caso. Entonces, como para dar un entendimiento general de qué es la computación o cómo se divide, o los tipos de estudios generales básicos que más o menos he identificado. Quería mostrarles, por ejemplo, que estamos enfocados a nivel de cómputo, estamos enfocados en, nosotros estamos en una carrera que se enfoca en lo que es el desarrollo de software. Esta carrera pues está más desarrollada la parte del software, pero ¿qué es software y qué es hardware? Software es todo aquello que no podemos tocar, que es intangible, y hardware es aquello que se puede tocar. Entonces, esa es la diferencia básica entre software y hardware. Si ustedes miran, por ejemplo, en una computadora ustedes la pueden tocar. Una computadora se toca. eh, un celular, sea computadora de escritorio, sea computadora portátil, todo eso, pues eso es tangible, es físico. Eso es lo que se denomina hardware como tal, en términos generales. Y el software es todo aquello que no es tangible. Por ejemplo, los sistemas operativos. Los sistemas operativos no son tangibles. O sea, usted como tal toca la pantalla, pero el sistema operativo es algo más abstracto que vive en un nivel más, sí, más abstracto, no es tan tangible. Y también todo lo que navega entre ese hardware, toda la parte lógica, lo que se programa, todo eso es el software, no es la parte física. ¿Ok? Sería una analogía, sería como algo así, no exactamente, pero poniendo como una analogía nuestro cerebro y nuestros pensamientos. Nuestro cerebro vendría siendo como el hardware y los pensamientos, las ideas sería el software. No es tangible, pero como sabemos que ahí está. ¿Listo? Entre los sistemas operativos, como el que estoy usando en este momento, pues uno de los más conocidos es Linux, es Windows, perdón.
Hay otros sistemas operativos como lo son o Mac, Linux o Mac. Esos también son sistemas operativos que usamos normalmente. Hay otros más. Sé que hay Unix y hay otro que otro muy personalizado o muy eh, como más corporativo, más específico para ciertas cosas. Yo hablo de los más generales, como los que conocemos nosotros en el día a día. Ya arrancando desde ese concepto de entender qué es hardware y software, pues básicamente las tecnologías de la información y la comunicación, yo las dividiría en primero dos grandes grupos, que significaría la parte de la interconexión de esas computadoras, o hablándolo a grandes rasgos, lo que serían las redes de computadoras, y lo que sería el otro grupo, que serían ya la programación de esas computadoras, lo que serían la programación del software de esas computadoras. Hablando de computadoras, quiero hacer énfasis en que no solo son las computadoras que manejamos día a día con teclado y demás. Hay dispositivos que no tienen un teclado de entrada y se consideran computadoras, como las de los vehículos, que manejan muchas operaciones de los vehículos hoy día, y las que tienen algunos electrodomésticos, maquinaria industrial, también tienen computadoras y manejan lenguajes de programación también, para que lo tengamos presente de que no solo son computadoras con teclados, hablando de todo lo que es todo lo que significa el cómputo. De estos dos grandes grupos, lo que es hardware y software, perdón, lo que es las redes de computadoras y la programación de computadoras, si hablamos de redes de computadoras, estamos hablando de todo lo que es la infraestructura, sobre todo física de hardware, pero también maneja software. Obviamente, para que ese hardware pueda funcionar, necesita un software. Hablamos de lo que vimos de las redes LAN, que son la interconexión de computadoras a medio de cables o inalámbricamente, las metropolitanas que abarcan toda una ciudad y las de área extendida como Internet, que es una red WAN que ya es a nivel mundial, a nivel de World Access, es una red mundial, pues. La red de computadoras se compone por switches, routers, access point, firewalls, proxies y muchas otras cosas. Estas cosas que les estoy colocando acá, todo esto que es switches, routers, access point, algunos los tenemos en casa, otros son más empresariales, otros están unidos en casa también, pero no los vemos o no los usamos normalmente porque, o sea, no nos damos cuenta que están ahí, aunque los usemos. ¿Por qué? Porque pues es algo que el usuario común no maneja, solamente por lo general es el que se encarga de las redes de cómputo. En la carrera que nosotros estamos viendo de ATSO, pues no tocamos este tema o lo tocamos de una manera muy superficial, pero ya hay otras carreras que sí se encargan de lo que es el manejo y la introspección más profunda en estos temas, pero pues nosotros no. Pero sí es bueno saberlo, saber que existen esos computadores que usamos en casa, que se conectan a través de Internet por medio de nuestro proveedor de ISP, que es Claro, Movistar, bueno, el que hayamos contratado y que tengamos, se conectan por medio de switches, router, access point, tienen filtros, todo esto que estoy hablando son hardware y software. O sea, estoy hablando de cosas físicas. Cuando hablo de switches, pueden ser físicos también y virtuales también los hay. Hablo de aparatos que conectan varias computadoras. Un router hace algo similar, pero ya conecta redes diferentes. Entre redes, un access point es un punto de acceso para cuando tú te conectas al Wi-Fi de tu casa, por ejemplo. Eso es un punto de acceso inalámbrico, un access point. Un firewall es algo que tiene, por ejemplo, nuestro sistema operativo tiene un firewall, eso ya es algo de software a nivel de red. Nuestro sistema operativo parece ser Windows, que es uno de los más usados en el mundo, no es el único, también como te mencioné los otros. También hay firewalls físicos que se instalan en empresas, proxies, que ya es un tema de autenticación de red para obtener un control más preciso y muchas otras cosas. ¿Listo? O sea, esto no se limita a esto. Es como para tener digamos, un abrebocas de qué significa este mundo de redes de computadoras. Algo muy similar, ya pasando un poco más intermedio entre lo que es redes y software, también encontramos la infraestructura o servidores. ¿Qué es esto de los servidores o infraestructura?
todo esto que nosotros hacemos en nuestras computadoras, en Internet, que nos conectamos a una aplicación, que abrimos un blog de notas, que una página web, que una red social, que un curso en el SENA, cuando abrimos una, todo este tema, pues eso es a través de nuestra computadora física. ¿Te acuerdas que la teníamos por acá? Nuestras computadoras físicas, por medio de Internet y de estos aparatos y ciertos protocolos y configuraciones, se conectan a servidores también que están en otro lado. Bueno, ser locales o en Internet. Hablo de Internet, hablo fuera de nuestra red de casa. Lo que son los servidores, pues son simplemente equipos especializados, como con grandes computadoras o computadoras con gran capacidad de cómputo especializadas en roles o labores específicas. Para nosotros consultar una página web, por ejemplo, entrar a Ayuna y eso, pues nosotros nos conectamos a través de unos protocolos que son software a nivel de redes, ¿sí? Hay unos protocolos que se conectan. Protocolos es la manera de comunicarse dos aplicaciones, en nuestro caso el cómputo. Es la forma en que dos aplicaciones o dos tecnologías se conectan. Es como una especie de acuerdo mutuo para poder hablarse entre ellas. Entonces, esos protocolos hacen que nosotros nos podamos conectar a servidores que no están en nuestra infraestructura local, en nuestra casa. Y eso lo hacemos a través de Internet. Cuando abrimos Sajuna y todo esto, pues entonces nos conectamos a servidores de archivos, a servidores web. Ellos en las empresas, puede ser el SENA, puede ser otra, cualquier otra empresa mediana, grande, hasta pequeñas también lo manejan, tienen servidores locales o en la nube. Los servidores locales son con pequeñas o otras computadoras que ellos tienen ahí. Yo no sé si ustedes han ido en alguna ocasión, supongo que sí, a una empresa de servicios públicos por ahí, o a un centro médico y ven por ahí que hay como unos cuartos. Esos cuartos pues son cuartos de racks que tienen equipos de cómputo que son son estos tipos de equipos y también algunos servidores que manejan ellos localmente para el manejo de sus aplicaciones y su información y el control de sus redes internas para que tengan seguridad, los empleados y los clientes puedan accesar fácilmente, tengan capacidad de acceso, etcétera. Entonces, toda esta parte es infraestructura, servidores de infraestructura y demás. Servidores de archivos, como lo pueden ser en oficinas, ustedes pueden ver un servidor de archivos que es para guardar información únicamente. Sajuna, por ejemplo, se usará algún servidor de archivos por allá guardado en sus backend, en sus bases de datos, etcétera, etcétera, para imágenes, etcétera, etcétera. Eso hay mucha tela por cortar ahí. Controladores de dominio, no sé si ustedes han visto, a veces en las empresas la gente se loguea con un usuario en un equipo y puede loguearse con ese usuario en otro y tiene la misma información. Todo eso lo hacen unos protocolos en términos generales. Son servidores de controlador de dominio que tienen ese error. Otro servidor puede ser el web. Cuando abrimos una página web X, él lo está mostrando al mundo por medio de un equipo físico que está en algún lugar. Puede ser en un data center. Un data center es un centro de datos que alberga muchos servidores. Puede ser un data center como de Microsoft, de Google, de alguna empresa muy grande, o puede ser un data center privado, una empresa más pequeña que también le da la cara al web para que nosotros podamos accesar. Hay gente que todavía usa servidores de impresión muy conocidos, muy usados, que es para administrar impresoras en una empresa. También tenemos los que son los servidores de bases de datos, como mencionaba ahorita, para guardar nuestra información, nuestros logueos, nuestras notas, nuestras materias, todo eso se puede guardar en un servidor de base de datos. Servidores de correo como Gmail, cuando ustedes abren su Gmail, su Hotmail, su Outlook, o abrimos el correo que nos dio el SENA, todo eso vive en unos aparatos que son servidores de correo y ellos tienen ciertos protocolos que se manejan a nivel de software para poder brindarnos el servicio de correo. Servidores de DNS, cada que buscamos en Google o en cualquier buscador, motor de búsqueda, nosotros escribimos una palabra, por ejemplo, caballos blancos, la célula, alguna tarea del niño, cualquier cosa, todo eso que nosotros escribimos en lenguaje natural. Él hace una especie de indexación de búsqueda y nos conecta con las páginas que están disponibles. Esa traducción, por ejemplo, cuando nosotros escribimos www.sena.com y nos abre la página del SENA, ese www.sena.com, pues realmente no lo entienden las máquinas porque es lenguaje humano. Lo que hacen es convertirlos a un número, pues es como una dirección de una casa, como un número largo.
Son direcciones IP. Lo que hace el servidor DNS es convertir ese número a lenguaje humano como una dirección URL o viceversa, del lenguaje humano al número. Es como un traductor entre esas dos cosas. ¿Para qué? Para ubicarnos más fácilmente. Si tú buscas la dirección del SENAS y quién sabe qué número sea, 200.114.80.29 como ejemplo, es más fácil recordar www.sena.com que un número tan largo. A eso se dedican los servidores DNS, Domain Name Servers. Son los servidores de nombres de dominio. Esto tiene mucha tela por cortar, esto es un abrebocas, pero pues es solamente como para que sepamos que existen. Servidores de HCP, que es Dynamic Host Configuration Protocol. Son los servidores que nos permiten las conexiones automáticas, por ejemplo, en nuestras casas, nuestros routers cuando nosotros nos conectamos al Wi-Fi. Ahí hay un pequeño servidor de HCP que nos entrega una dirección IP, que es un número para que nuestro celular o computadora o de escritorio portátil se conecten a la red de Internet. Eso es un servidor de HCP, también tiene mucha tela por cortar y hay de muchos tamaños también y complejidades. Servidores VPN, por mencionar, son aquellos que crean redes privadas virtuales. Hay empresas que necesitan conexiones seguras, LANes virtuales entre otras sedes. Yo tengo una sede en una ciudad y otra sede en otra ciudad de una empresa, entonces hay servidores que se encargan de interconectar esas empresas para que a través de Internet pues tengan una conexión a un túnel seguro. Eso es una Virtual Private Network. También tiene mucho por verse. Eso es todo a nivel de redes. Servidores de virtualización, cada que tú, por ejemplo, ahorita está muy de moda lo que es el manejo del cloud, la nube. Todo lo que es virtualizado es aquello que es una realidad falsa, o sea, no existe, pero solo existe a nivel lógico. Obviamente lo albergan servidores físicos, pero podemos tener sistemas operativos virtualizados, ya no en una computadora en casa, sino a través de un navegador web. Podemos tener infraestructuras en empresas con servidores virtuales que se pueden apagar, encender a voluntad para no tener que comprar computadoras independientes, escritorios remotos, etcétera, etcétera. Todo esto es un mundo de lo que es la infraestructura. Habrán escuchado lo que es Amazon Web Services, lo que es Microsoft Azure. Toda esta parte pertenece a ese mundo de infraestructura. El Windows Server, el Ubuntu Server, son sistemas operativos que nos sirven para lo que son las empresas y como ejemplo, ¿no? Hay muchos más. Para poder administrar todos estos roles, todas estas cosas de la mayoría, si no todos, pues la mayoría o algunos, estos sistemas operativos tienen estos servicios para poder administrar ese hardware. Hardware, recuerde que son servidores físicos, y podernos prestar esos servicios. Por eso se llaman servidores, porque sirven cosas a nivel lógico, a nivel de software. Estos dos mundos que los que estábamos hablando son servidores de infraestructura y redes de computadoras. Y quería pasar a lo que es ya el otro mundo que es la programación de computadoras, el desarrollo de software, ingeniería del software. Tiene muchos nombres, hay muchas especializaciones, pero realmente viene siendo como el mismo principio, que es ya manejar la parte lógica de todo ese hardware. ¿Qué es la programación de computadoras? Es ya especializarse en lo que es el manejo de toda esa lógica, el manejo de todo lo que es la parte del software para que todas estas otras cosas funcionen, ¿sí? Todo esto depende de todo, ¿sí? Yo no puedo tener una aplicación en red si no tengo, en internet si no tengo redes de computadoras y servidores que me puedan desplegar mi aplicación. Lo mismo, de nada sirven las redes de computadoras si no tenemos software que administrar en ellas, o computadoras, perdón, en que interconectar en ellas, o equipos finales para clientes para interconectar, porque entonces no tendría ningún sentido. Y los servidores de infraestructura también dependen de la programación y viceversa, todos dependen de todos, porque pues no tendría ningún sentido tener servidores que sirven algo que nadie va a consumir o que no pueden accesarse porque no tienen una parte de software bien estructurada. Entonces, como vemos, es un conjunto que dependen todos de todos, pero realmente pues me voy a enfocar un poco más acá porque es como el fuerte, ¿no? De lo que estamos viendo ahorita. En el siguiente video voy a tratar de explicar un poquitico más esta parte donde estamos ubicados, aquí en lo que ya es la programación de computadoras y aproximadamente las carreras que más o menos conozco, he visto
que se dan aquí en el país para lo que es el tema de lo que acabamos de ver de las diferentes áreas del cómputo. Sé que faltarán cosas, habrán cosas que no son del todo exactas, pero quiero que miremos esto como una especie de abrebocas. Esto no es nada, nada profundo, nada técnico, no. Esto es como una visión muy global y general de dónde estamos ubicados y cómo funciona este mundo del cómputo y de las tecnologías de la información y la comunicación. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos después en el siguiente video. Gracias.